Capítulo 2. El observador. 1. Cuando Nigel regresó, llevaba una bandeja del tamaño de una rueda de diligencia. Sobre ella había pilas de bocadillos, 2 termos llenos de sopa, de ternera y de pollo, además de latas de refrescos. Había Coca-Cola, Sprite, Noz a la y algo llamado Chispa Verde Chispa. Eddie probó esta última y dijo que era una verdadera asquerosidad. Todos se dieron cuenta enseguida de que Nigel ya no era el mismo tipo de buena disposición y con voz de pito que había sido durante solo Dios sabía cuántas décadas y siglos. Su cabeza romboidal no paraba de dar bandazos de un lado para otro. Cuando se movía hacia la izquierda susurraba: 1, 2, 3. Hacia la derecha era 1, 2, 3. Había empezado a oírse un repiqueteo constante en su diafragma. «Cielo, ¿qué te ocurre?», preguntó Susana mientras el robot doméstico dejaba la bandeja en el suelo, entre ellos. La serie de pruebas de autodiagnóstico sugiere un error total del sistema durante las 6 próximas horas, dijo Nigel, y parecía pesadumbrado, aunque tranquilo. Fallos lógicos ya existentes, cuarentena hasta ahora, han penetrado en los SGAM. Entonces hizo girar la cabeza con brusquedad hacia la derecha. 1, 2, 3. Vive libre o muere, es lo que hay. Se ha metido Greg en el ojo. ¡Ay! ¿Qué son los SGAM?, preguntó Jake. ¿Y quién es Greg?, añadió Eddie. SGAM son las siglas de Sistemas Generales de Actividad Mental, aclaró Nigel. Hay 2 sistemas de ese tipo, racional e irracional, el consciente y el subconsciente, como dirían ustedes. En cuanto a Greg, se llama Greg Stilson, un personaje de una novela que estoy leyendo. Es bastante entretenida, se titula La zona muerta, de Stephen King. En cuanto a por qué lo saco a relucir en este contexto, no tengo ni idea. ¿Cómo aprovecha Stephen King para hacer publicidad de sus otros libros? Que por cierto, La zona muerta es muy buen libro, lo aconsejo si no lo habéis leído. 2. Nigel explicó que los fallos lógicos eran frecuentes en lo que él llamaba los robots Asimov. Cuanto más inteligente era el robot, más fallos lógicos tenía, y antes empezaban a manifestarse. El pueblo antiguo, Nigel los llamaba los creadores, compensaba este fallo estableciendo un estricto sistema de cuarentena y trataban los problemas técnicos mentales como si fueran viruela o cólera. A Jake le pareció una buena forma de enfrentarse a la locura, aunque suponía que a los loqueros no les interesaría mucho la idea. Los dejaría sin trabajo. Nigel creía que, en cierta forma, el trauma de haber perdido los ojos de un disparo había debilitado sus sistemas de supervivencia, y en ese momento se había liberado en sus circuitos toda una serie de factores negativos que afectaban a su capacidad de razonamiento deductivo e inductivo, y habían anulado los sistemas de lógica a diestro y siniestro. Le dijo a Susana que no la culpaba en absoluto de ello. Susana se llevó un puño a la frente y se le agradeció mucho, pero que mucho. En realidad no había creído por completo al bueno del DNK 45932, aunque que la Aspen sí sabía por qué. Puede que no fuera más que una actitud adquirida en su época en Calabrin Sturgis, donde un robot no muy distinto a Nigel se había descubierto como un ser embaucador, asqueroso y rencoroso. Y había algo más. Veo. ¿Qué ves?, pensó Susana. Extendé las manos. Nigel.
Cuando el robot lo hizo, todos vieron los hirsutos cabellos que tenía atrapados en las articulaciones de sus dedos de acero. También había una gota de sangre en un... ¿se le podía llamar nudillo? ¿Qué es eso?, le preguntó Susana, levantando varios de los pelos. Lo siento, mami, no puedo... No podía ver, no, claro que no. Nigel tenía infrarrojos, pero en ese momento carecía de visión, por cortesía de Susana Dean, hija de Dan, pistolera del Cadet del 19. Hay pelos, también veo algo de sangre. Ah, sí, afirmó Nigel. Ratas en la cocina, mami. Estoy programado para deshacerme de los bichos cuando los detecto. En la actualidad hay un montón, siento decirlo. El mundo se está moviendo. Y a continuación, con un brusco movimiento de la cabeza hacia la izquierda. 1, 2, 3. Minimos. C'est la mousse pour moi. ¿Has matado a Minnie y a Mickey antes o después de hacer los bocadillos, Nigel, viejo amigo?, preguntó Eddie. Después, ahí, se lo aseguro. Bueno, de todos modos podría pasar, dijo Eddie. Me comí un pobrecillo en Maine y tengo al hijo de puta pegado a las paredes del estómago. Deberías decir 1, 2, 3, le dijo Susana. Las palabras salieron antes de que ella se diera cuenta de que iba a pronunciarlas. ¿Te ruego perdón? Eddie estaba sentado rodeándola con un brazo. Desde que los cuatro habían vuelto a reunirse, tocaba a Susana en cuanto tenía una oportunidad, como si necesitara confirmar el hecho de que era algo más que una ilusión. Nada. Más adelante, cuando Nigel hubiera salido de la sala o estuviera estropeado del todo, ella le contaría su corazonada. Pensaba que los robots de la clase de Nigel y Andy, como los de las historias de Isaac Asimov que leía de pequeña, no podían mentir. Tal vez Andy o bien había sido modificado o bien se había modificado a sí mismo. Así que ese era el problema. En el caso de Nigel, Susana pensaba que era un problema. Puede usted decir un problema pero que muy gordo. Le daba la impresión de que, a diferencia de Andy, Nigel tenía, en esencia, buen corazón, aunque pensaba que podía haber mentido o que había adornado la verdad sobre las ratas de la despensa. Puede que también lo hubiera hecho con otras cosas. Lo de 1, 2, 3 y 1, 2, 3 era su método para liberar tensiones. Al menos las liberaba durante un rato. Es Mordred, pensó Susana, mirando a su alrededor. Cogió un bocadillo porque tenía que comer. Al igual que Jake, tenía el estómago vacío, aunque se le había quitado el hambre y sabía que no iba a disfrutar de lo que se metiera a regañadientes por el pescuezo. Ha estado en Nigel y ahora nos observa desde algún lugar. Lo sé, lo siento. Cuando dio el primer bocado de una misteriosa carne de ternera conservada durante largo tiempo en un paquete de envasado al vacío, pensó: una madre sabe esas cosas. 3. Ninguno de ellos quiso dormir en la sala de extracción, aunque podían haber escogido entre 300 o más camas recién hechas, ni tampoco en el pueblo abandonado del exterior, así que Nigel los llevó a sus dependencias, deteniéndose de vez en cuando para dar una sacudida de cabeza esclarecedora y para contar, o bien en alemán o bien en francés. A este conteo empezó a añadir números en otras lenguas que ninguno de ellos conocía. Su recorrido lo hizo pasar por la cocina, llena de máquinas de acero cromo y un tenue zumbido, bastante distintas a las de la antigua cocina que Susana había visitado durante el exotránsito, que estaba bajo el castillo Discordia. Aunque vieron el moderado revoltijo que había creado Nigel al prepararles la comida, no había ni rastro de ratas, ni vivas ni muertas. Ninguno de ellos lo comentó. A Susana le iba y venía la idea de que los estaban observando.
Pasada la despensa, había un aseado y pequeño apartamento de 3 habitaciones, donde supuestamente Nigel tenía su hogar. No había dormitorio, pero a continuación del comedor y una antecocina llena de material de vigilancia había un pulcro estudio empapelado de libros, con un escritorio de roble y una poltrona bajo una lámpara con luz halógena para la lectura. El ordenador que estaba sobre la mesa era de la marca North Central Positronics, lo cual no fue ninguna sorpresa. Nigel le sacó mantas y almohadas que les aseguró estaban recién lavadas. «Puede que tú duermas de pie, pero supongo que te gusta sentarte para leer, como a todo el mundo», comentó Eddie. «Oh, claro, clarito, 1, 2 y 3, respondió Nigel. «Me gusta disfrutar de un buen libro, forma parte de mi programa». «Dormiremos 6 horas y luego seguiremos», les informó Roland. Mientras tanto, Jake miraba los libros más de cerca. Acho se movía junto a él, siempre pegada a sus pies, mientras el muchacho leía los lomos de los volúmenes y de vez en cuando sacaba uno para echarle un vistazo. «Por lo visto, tiene todo lo de Dickens», comentó, «también de Steinbeck, Thomas Wolfe, mucho de Zane Green, un tipo llamado Max Brand y un tal Elmore Leonard y el clásico Stephen King». Todos se tomaron un tiempo para mirar las 2 baldas de libros de King, 30 en total, ni más ni menos. Al menos 4 de ellos eran bastante voluminosos y 2 tenían el tamaño de topes de puerta. King había sido un escritor muy ocupado desde sus días en Bristol, al parecer. El volumen más nuevo se titulaba Corazones en la Atlántida. Muy buen libro, por cierto, lo recomiendo si no lo habéis leído. Y al parecer se había publicado un año que le resultaba familiar, 1999. Se dieron cuenta de que los únicos libros que faltaban eran los que hablaban sobre ellos, suponiendo que King hubiera seguido escribiendo y los hubiera creado. Jake miró las páginas de créditos, pero había unos pocos vacíos evidentes. Sin embargo, eso no tenía por qué significar nada, puesto que había sido un autor muy prolífico. Susana le preguntó a Nigel quién dijo que jamás había visto ningún libro de Stephen King relacionado con Roland de Gilead ni con la Torre Oscura. Entonces, tras decir esto, giró la cabeza con brusquedad hacia la izquierda y contó en francés, esta vez hasta 10. «Silencio», dijo Eddie cuando Nigel se había retirado, emitiendo todo tipo de ruidos metálicos al salir de la habitación. «Apuesto a que hay un montón de información aquí que podemos aprovechar. Roland, ¿crees que podemos cargar con las obras de Stephen King y llevárnoslas?» «Quizá», dijo Roland, «pero no lo haremos. Podrían confundirnos». «¿Por qué lo dices?» Roland se limitó a sacudir la cabeza. No supo por qué había dicho eso, pero sabía que era cierto. 4. El centro neurálgico de la estación experimental Arco 16 estaba 4 niveles más abajo que la sala de extracción. La cocina y el estudio de Nigel. Se entraba a la sala de control pasando por un vestíbulo con forma de cápsula. El vestíbulo solo podía abrirse desde fuera, utilizando 3 tarjetas de identidad, una después de otra. La estridente melodía del hilo musical en ese nivel más bajo del Dogan de Fedic era como escuchar a los Beatles en la versión del cuarteto comatoso de cuerda. En el interior de la sala del control había más de una docena de habitaciones, pero la única que nos interesa es la que estaba llena de monitores de televisión y aparatos de vigilancia. Uno de estos aparatos ponía en marcha un ejército reducido, aunque maligno, de robots predadores y asesinos equipados con snitches y pistolas láser. Se suponía que otro de esos artilugios lanzarían gas venenoso.
el mismo que Blaine había utilizado para acabar con el pueblo de Lut, en caso de una invasión hostil. Lo que, según opinaba Mordred Deschain, ya había ocurrido. Había intentado activar tanto los predadores asesinos como el gas venenoso. Ninguno de los dos había reaccionado. Ahora a Mordred le sangraba la nariz. Tenía un moratón en la frente y en el labio inferior hinchado porque se había caído de la silla en la que estaba y había rodado por los suelos, lanzando gritos aflautados e infantiles que de ninguna manera reflejaban la verdadera intensidad de su furia. Mira que poder verlos en al menos 5 pantallas diferentes y no ser capaz de matarlos ni herirlos siquiera. Pues claro que estaba hecho una furia. Había sentido cómo se le acercaba la oscuridad viviente, la oscuridad que anunciaba su mutación, y se había obligado a estar tranquilo para que no se produjera el cambio. Ya había descubierto que la transformación de ser humano a ser arácnido, y también en el sentido inverso, consumía una pasmosa cantidad de energía. Más adelante eso podría no importar, pero de momento debían darse con cuidado para no morir de hambre como una abeja en una parte calcinada del bosque. Lo que voy a mostraros será más estrambótico que cualquier cosa que hayáis visto hasta ahora, y os advierto de antemano que vuestra primera reacción puede ser la risa. Eso está bien, reíd si tenéis que hacerlo, pero no quitéis ojo a lo que veáis, porque aunque esté en vuestra imaginación, nos encontramos ante una criatura que puede haceros daño. Recordad que tiene 2 padres, ambos asesinos. 5. En ese momento, solo 5 horas después de su nacimiento, el chaval de Mia ya pesaba 9 kilos y tenía el aspecto de un bebé sanote de 6 meses. Mordred llevaba una sola prenda, un pañal de toalla de fabricación casera que Nigel le había puesto al llevarle su primer bocado de fauna del Dogan. El niño necesitaba un pañal porque todavía no controlaba los esfínteres. Entendía que no tardaría en adquirir ese control, tal vez antes de que terminase el día, si seguía creciendo a ese ritmo, aunque hubiera preferido que ocurriera antes. Por lo pronto estaba atrapado en ese estúpido cuerpo de bebé. Estar atrapado de esa forma era horrible. Caerse de la silla y solo ser capaz de quedarse allí tirado, agitando sus amoratados brazos y piernas, sangrando y chillando. DNK 45932 podría haber ido a recogerlo. Ya no podía resistirse a las órdenes del hijo del rey carmesí. Como el peso que se tira desde una ventana, a cierta altura no puede evitar la fuerza de la gravedad. Pero Mordred no se molestó en llamarlo. La zorra negra ya sospechaba que algo no iba bien con Nigel. La zorra negra tenía un malicioso poder de percepción y el mismo Mordred era tremendamente vulnerable. Podía controlar todas las máquinas que estaban en la estación Arco 16. Trastear con la maquinaria era uno de sus muchos talentos, pero mientras yacía en el suelo de la habitación con el cartel de Centro de Control en la puerta, hacía tiempo antes de que el mundo se moviera, habían llamado a esa sala la cabeza, Mordred estaba empezando a darse cuenta de que las pocas máquinas que había para controlar, muy pocas. Pues claro que su padre quería derribar la torre y empezar desde cero. Este mundo ya no funcionaba. Tendría que convertirse en araña para volver a la silla, donde una vez que hubiera recuperado su forma humana, pero cuando lo consiguió, le rugían las tripas y tenía mal sabor de boca por el hambre. Lo que le absorbía energía no era solo el cambio, según había empezado a sospechar.
La araña era más parecida a su verdadera esencia y al adoptar esa forma su metabolismo corría a toda máquina. Sus ideas también cambiaban y eso tenía cierto atractivo, porque sus pensamientos humanos estaban teñidos de emociones, sobre las que al parecer no tenía ningún control, aunque suponía que con el tiempo podría tenerlo, que eran en su mayoría desagradables. Como araña, sus pensamientos no eran pensamientos reales, en absoluto, al menos no en el sentido humano. Eran cosas oscuras que gruñían, que salían de un pantanoso terreno interior. Iban a comer y errar y violar y matar. Las diversas y placenteras maneras de perpetrar esos actos resonaban en la primitiva conciencia del Dante, como enormes locomotoras iluminadas cuya velocidad aumentaba ajena a la climatología más aciaga del mundo. Pensar de esa forma de desentenderse de su parte humana le resultaba en extremo interesante, aunque pensó que hacerlo en ese momento, cuando prácticamente carecía de defensas, lo habría matado. Y ya casi lo había hecho. Levantó el brazo derecho, rosado, terso y del todo desnudo, para poder mirarse la cadera derecha. Ahí era donde le había disparado la zorra negra, y aunque Mordred había crecido bastante desde entonces, pesaba y medía el doble. La herida seguía abierta y de ella manaba sangre y algo con aspecto cremoso, una sustancia de color amarilla oscura y pegajosa. Se le ocurrió que esa herida era un cuerpo humano, jamás que se curaría, al igual que resultaría imposible que con su otro cuerpo volviera a crecerle la pierna que la zorra le había mutilado. Y si ella no se hubiera tropezado, había sido cosa del sea, no le cabía ninguna duda, el tiro le habría rebanado la cabeza en lugar de la pierna, y entonces el juego se habría terminado, porque... Se escuchó un zumbido, violento y ronco. Mordred miró al monitor que emitía la imagen del otro lado de la entrada principal y vio al robot doméstico allí de pie, sujetando una bolsa. La bolsa se movió y el bebé de pelo negro, con el pañal torpemente puesto, que estaba sentado en la consola de los monitores, empezó de inmediato a salivar. Extendió una encantadora manita rechoncha y apretó una serie de botones. La puerta curva más externa se descorrió y Nigel entró al vestíbulo, que estaba construido como una cámara estanca. Mordred también fue directo a los botones que abrirían la puerta interior tras introducir la secuencia 2, 5, 4, 1, 3, 1, 2, 1. Sin embargo, Mordred apenas tenía control sobre su motricidad y fue recompensando con otro zumbido violento y exasperante de una voz femenina, exasperante porque le recordaba la voz de la zorra negra, que decía: «El código de seguridad que ha introducido es incorrecto. Puede reintentarlo en los próximos 10 segundos. 10, 9... Mordred había dicho que te jodan si hubiera sabido hablar, pero no sabía. Lo máximo que le salía era un balbuceo infantil que sin duda habría hecho que Mia se enorgulleciese como madre. Hizo caso omiso de los botones. Deseaba con demasiada ansia lo que el robot tenía en la bolsa. Esta vez las ratas, supuso que eran ratas, estaban vivas. Vivas, por Dios. La sangre todavía corría por sus venas. Mordred cerró los ojos y se concentró. La luz roja que Susana había visto antes de su primera mutación volvió a encenderse bajo la blanca piel, desde la coronilla hasta el talón marcado del pie derecho. Cuando esa luz pasó por la herida abierta de la cadera del niño, el lento fluir de la sangre y la sustancia con aspecto de pus se intensificó un poco y Mordred lanzó un ronco grito de desesperación. Se llevó la mano a la herida y se esparció la sangre sobre el montículo de su tripita con un gesto reconfortante e inconsciente. Durante un instante se produjo una sensación de oscuridad
creciente que reemplazaría al rubor rojo, acompañada por el estremecimiento del cuerpo del niño. Sin embargo, en esta ocasión no se produjo la transformación. El bebé se desplomó en la silla, entre resuellos, mientras su fino hilillo de orina transparente le caía del pene y humedecía la parte delantera de la toalla que llevaba puesta. Se oyó un golpe sordo debajo del panel de control que había delante de la silla, donde el niño había quedado desplomado y torcido, jadeando como un perro. Al otro lado de la habitación, la puerta con el letrero de entrada principal se descorrió y quedó abierta. Nigel entró con ademán impasible, girando casi sin parar, la cabeza con forma de cápsula, contando en 2 ni en 3 lenguas, sino tal vez en una docena de ellas. «Señor, de verdad no puedo seguir». Mordred soltó un par de gorgoritos de bebé y levantó las manos hacia la bolsa. La idea que transmitía era clara y rotunda. «Cierra el pico, dame lo que necesito». Nigel puso la bolsa en su regazo. Se oyó un chillido prácticamente igual al que habla humana y por primera vez Mordred se dio cuenta de que era una sola criatura la que se retorcía en el interior. Entonces no era una rata, era algo más grande y con más sangre. Abrió la bolsa y le echó un vistazo. 2 ojos ribeteados de dorado le devolvieron la mirada. Durante un instante creyó que se trataba del pájaro que volaba por la noche, el pájaro UU. No sabía cómo se llamaba, pero luego vio que la cosa tenía pelo, no plumas. Era un Throken, conocido en varias partes del mundo medio como Billy Brambo. El que estaba en la bolsa era tan pequeño que apenas tenía la edad de Destete. «Venga, ya está, venga», pensó Mordred al mirarlo, con la boca a rebosar de saliva. «Estamos en el mismo barco, mi pequeño compañero. Somos niños sin madre en un mundo duro y cruel. Estate quieto y te daré consuelo». Tratar con una criatura tan pequeña y de mentalidad tan simple como aquella no era muy distinto a tratar con las máquinas. Mordred hurgó en su mente y localizó el nodo que controlaba su simple voluntad. Estiró hacia ella una mano hecha de pensamiento, hecha de su propia voluntad, y la agarró. Durante un instante pudo escuchar las reflexiones tímidas y esperanzadas de la criatura. «No me hagas daño, por favor, no me hagas daño. Por favor, déjame vivir. Quiero vivir y divertirme y jugar un poco. No me hagas daño, por favor, no me hagas daño. Por favor, déjame vivir». Y Mordred respondió: «Todo va bien, no temas, compañero, todo va bien». El Brambo de la bolsa, Nigel lo había encontrado en el aparcamiento, separado de su madre, de sus hermanos y hermanas tras el cierre de una puerta automática. Se relajó, no creía lo que escuchaba, sino que deseaba poder creerlo. 6. En el estudio de Nigel, la intensidad de las luces había disminuido hasta 1/4 de su brillo, cuando Acho empezó a gemir. Jake se despertó de inmediato. Los demás siguieron durmiendo, al menos por el momento. «¿Qué ocurre, Acho?» El Brambo no contestó, se limitó a gemir desde lo más profundo de la garganta. Sus ojos ribeteados de dorado miraban con detenimiento el fondo del estudio, como si viera algo terrible allí. Jay recordaba haber mirado con el mismo detenimiento el fondo de su habitación al despertar de una pesadilla a primera hora de la mañana, tras un sueño sobre Frankenstein o Drácula o Tyrannosaurus Rex. El coco, quién sabe. Ahora, al pensar que los Brambos tal vez también tuvieran pesadillas, intentó incluso con más intensidad tocar la mente de Acho. Al principio no percibió nada, pero luego recibió una imagen intensa, borrosa. Ojos que miran en la oscuridad, de algo que podría haber sido un Brambo en un saco. «Silencio», le susurró Jake a Acho al tiempo que lo rodeaba con los brazos. «No los despiertes, necesitan dormir». «Mir», repitió Acho en voz muy baja.
Solo has tenido una pesadilla, musitó Jake. Algunas veces yo también las tengo. No son reales. Nadie te ha metido en un saco. Vuelve a dormir. Mir. Acho apoyó el hocico sobre la pata derecha. Acho talladito. Eso es, le dijo Jake con el pensamiento. Acho está calladito. Los ojos con el círculo dorado que se conservaba en la mirada de preocupación permanecieron abiertos durante un rato más. Luego, Acho le hizo un guiño a Jake y cerró los ojos. Pasado un minuto, el Brambo volvía a estar dormido. En el lugar cercano, un miembro de su especie había muerto. Pero la muerte formaba parte del devenir del mundo. Era un mundo duro y siempre lo había sido. Acho soñó que estaba con Jake bajo la gran esfera naranja de la luna del buhonero. Jake, quien también dormía, lo recogió con el toque y soñaron juntos con la luna del tío del viejo y chapucero Robert. Acho, ¿quién ha muerto?, preguntó Jake bajo el cómplice guiño de un solo ojo del buhonero. Acho, dijo su amigo, muchos. Bajo la mirada vacía y naranja de la luna del tío del viejo y chapucero Robert, Acho no dijo nada más. De hecho, había descubierto un sueño dentro de su sueño, y en esa ocasión Jake estaba con él. Este sueño era mejor. En él los dos estaban jugando juntos bajo la brillante luz del sol. Se les acercaba otro Brambo, un ser de mirada triste. Intentaba hablarles, pero ni Jake ni Acho sabían lo que decía, porque estaba hablando en inglés. 7. Mordred no era lo suficientemente fuerte para levantar al Brambo y sacarlo de la bolsa, y Nigel o no podía o no quería ayudarlo. El robot se limitó a permanecer en el umbral de la puerta del centro de control, girando la cabeza hacia un lado y hacia otro, contando y traqueteando con más intensidad que nunca. Un olor caliente y a cocido empezó a emanar de su interior. Mordred consiguió dar la vuelta al saco y el Brambo, que seguramente medía la mitad que un añojo, cayó sobre su regazo. Tenía los ojos entreabiertos, pero las órbitas amarillas y negras se ven opacas e inmóviles. Mordred echó la cabeza hacia atrás con una mueca de concentración. El resplandor rojo descendió por su cuerpo y el pelo intentó permanecer en su sitio. Antes de que pudiera empezar a levantarse siquiera, ese pelo y el cuerpo infantil al que había estado adherido desaparecieron. Apareció la araña. Enganchó 4 de sus 7 patas en el cuerpo del Brambo y las levantó, sin ningún esfuerzo, hasta la boca ansiosa. En 20 segundos había dejado seco de un chupón al Brambo. Clavó las fauces en el tierno bajo vientre de la criatura, lo desgarró, levantó aún más el cuerpo y se comió las tripas que empezaron a derramarse. Deliciosos y vigorizantes montones de carne empapada de grasa y sangre. Raspó bien hasta el fondo, lanzando maullidos sordos de satisfacción, dando golpes a la columna del Brambo y chupando el fino hilillo de médula. Gran parte de la energía estaba en la sangre, siempre en la sangre, como muy bien sabían los abuelos, aunque también había fuerza en la carne. Como bebé humano, Roland había utilizado la vieja expresión de cariño de Gilead, bo, no podría haberse alimentado ni de los jugos ni de la carne. Más bien habría muerto de asfixia al comérselo. Pero como araña, terminó y lanzó el cadáver a un lado, al igual que había hecho con los cadáveres succionados y disecados de las ratas. Nigel, el diligente y bullicioso mayordomo, se había deshecho de ellos. No se desharía de ese. Nigel permanecía de pie en silencio, sin importar las veces que Mordred gritase: «Nigel, te necesito», en torno al robot. El olor a plástico chamuscado se había intensificado de tal manera que se habían activado los ventiladores del techo.
DNK 45932 permanecía de pie en su rostro sin ojos vueltos hacia la izquierda. Le lanzó una fea mirada reprobatoria, como si estuviera muriendo justo en el momento de hacer una pregunta importante. ¿Cuál es el sentido de la vida? Tal vez ¿quién metió los petos en la sopa de la señora Murphy? En cualquier caso, su breve trayectoria como cazador de ratas y brambos había terminado. Por el momento Mordred estaba lleno de energía. La comida había sido fresca y maravillosa, pero eso no podía durar demasiado. Si hubiera seguido con la forma de araña, habría utilizado una nueva reserva incluso con mayor rapidez. Sin embargo, si volvía a convertirse en bebé, ni siquiera podría bajar de la silla en la que estaba sentado, ni volver a ponerse el pañal, que por supuesto se le había caído del cuerpo durante la mutación. Sin embargo, tenía que cambiar, porque en su forma de araña no podía pensar con claridad, y el razonamiento deductivo, esa idea era como una broma pesada. El nódulo blanco del lomo de la araña cerró sus ojos humanos y el cuerpo negro que tenía debajo se enrojeció hasta la congestión. Las patas se retrajeron hacia el cuerpo y desaparecieron. El nódulo que era la cabeza del bebé creció y adquirió diversos rasgos cuando el cuerpo que estaba debajo se hizo borroso y adoptó la forma humana. Los ojos azules del bebé, ojos de bombardero, ojos de pistolero, se encendieron. Estaba todavía lleno de fuerza por la sangre y la carne del brambo. La sentía a medida que la transformación se precipitaba hasta el fin. Pero una inquietante cantidad de esa vitalidad, algo como la espuma que corona una jarra de cerveza, ya se había disipado, y no solo por el movimiento hacia adelante y hacia atrás. El hecho era que estaba creciendo a un ritmo precipitado. Esa clase de crecimiento requería una alimentación constante y había muy poca comida. ¡Puñetas! En la estación experimental del Arco 16. Para el caso en Fedic, había comida en conserva y comida en paquetes de plástico y bebidas energéticas en polvo. Sí, señor, había un montón de esa clase de alimento, pero nada de todo eso lo alimentaría como necesitaba. Necesitaba carne fresca e incluso más que carne, necesitaba sangre. Y la sangre de un animal le serviría solo por el momento, para arrostrar la avalancha de su crecimiento. Muy pronto iba a necesitar sangre humana, o el ritmo de su desarrollo primero se ralentizaría y luego se detendría. El dolor del hambre llegaría, pero ese dolor, que le perforaría como un taladro sin tregua los órganos vitales, no sería nada comparado con el dolor mental y espiritual de ver a Roland y a los demás en las diversas pantallas de televisión, todavía vivos, unidos en su fraternidad, con el consuelo de tener una causa. El dolor de verle a él, a Roland de Gilead. Se preguntaba cómo sabía las cosas que sabía. ¿Por su madre? Algunas de ellas sí, porque sintió 1.000.000 de ideas y recuerdos de Mia. Una gran cantidad de ellos arrebatados de Susana, que lo invadieron al alimentarse de ella. Pero el hecho de saber que a los abuelos les ocurría lo mismo. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía que, por ejemplo, un vampiro alemán que se bebió la vida a través de la sangre de un francés podría hablar ese idioma durante una semana o 10 días, hablar como un nativo, y que, después de ese tiempo, esa habilidad, al igual que los recuerdos de la víctima, empezarían a desaparecer? ¿Cómo podía saber algo así? ¿Importaba? En ese momento contemplaba cómo dormían. Jake, el muchacho, permaneció despierto, aunque solo durante un instante. Antes Mordred los había contemplado
comer 4 idiotas y un Brambo, llenos de sangre, llenos de energía, comiendo en círculo, juntos. Siempre se sentaban en círculo, formaban ese círculo incluso cuando se detenían a descansar 5 minutos en el camino. Lo hacían sin darse cuenta. El círculo que dejaba apartado el resto del mundo. Mordred no tenía círculo. Aunque era nuevo, ya entendía que quedar apartado era su K, al igual que era el K del viento invernal soplar solo en una mitad de la brújula, del norte al este y luego de vuelta al gris y deprimente norte. Lo aceptaba. Aún así contemplaba la escena con el resentimiento del extraño, sabiendo que les haría daño a los integrantes y que la satisfacción sería amarga. Era de dos mundos, la antes mencionada combinación de Prim y Am, de Gadosh y Godosh, de Gan y Gilead. En cierta forma era como Jesucristo, aunque también en cierta forma era más puro que el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios tenía un solo Padre verdadero, que estaba en lo alto de un cielo hipotético, y un Padre adoptivo que estaba en la tierra. Pobre José, cornudo por culpa del mismísimo Dios. Mordred the Chain, por otro lado, tenía dos padres verdaderos, uno de los cuales dormía en ese momento en la pantalla que tenía delante. «Eres viejo, padre», pensó. Le produjo un maligno placer el pensarlo. También le hizo sentir pequeño y marmado. No más que una araña, mirando hacia abajo desde su red. Mordred era gemelo y seguiría siéndolo hasta que Roland de Eld estuviera muerto y el único catet roto. Y la nostálgica voz que le decía que fuera a por Roland y lo llamara padre, que llamara hermanos a Eddie y a Jake y a Susana hermana, era la voz crédula de su madre. Lo matarían antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, suponiendo que hubiera llegado al punto en que pudiera articular algo más que un balbuceo de bebé. Le cortarían las pelotas y se las echarían de comer al Brambo del renacuajo. Enterrarían su cadáver castrado y se cagarían sobre esa tierra y luego seguirían adelante. Al fin estás viejo, padre, y ahora cojeas, y al final del día te veo frotarte la cadera con una mano que ha adquirido un ligero temblequeo. Mirad, si podéis, aquí se sienta un bebé con sangre que mancha su clara piel. Aquí se sienta un bebé que gime con lágrimas silenciosas y lúgubres. Aquí se sienta un bebé que sabe tanto poco como mucho, y aunque debemos mantener nuestros dedos alejados de su boca, muerde como una cría de cocodrilo, tenemos permiso para compadecerlo durante un rato. Si el K es un tren, y lo es, un vasto y veloz mono, tal vez juicioso, tal vez no, este asqueroso licántropo es el rehén más vulnerable, no atado a las vías como el pequeño Nell, sino atado al mismísimo farol de cabecera de la locomotora. Puede decirse a sí mismo que tiene dos padres, y puede que en eso haya algo de verdad, pero aquí no hay padre ni madre. Se comió a su madre viva, digo verdad, se la comió muy, pero que muy mucho. Ella fue su primera comida, ¿y qué placer obtuvo de ello? Él es el último milagro que generará jamás la Torre Oscura, la unión imborrable entre lo racional y lo irracional, lo natural y lo sobrenatural, y aún así está solo y tiene hambre. El destino podría haber decidido que gobernase una cadena de universos o que los destruyera todos, pero hasta ahora solo ha conseguido establecer su dominio sobre un viejo robot doméstico que se ha marchado al claro que se encuentra al final de la senda. Mira al pistolero dormido con amor y odio, con aversión y añoranza, pero supongamos que acudiera a donde se encuentran ellos y no lo mataran. ¿Y si le dieran la bienvenida? Una idea ridícula, sí, pero admitámosla por el bien del argumento.
Incluso en ese supuesto se esperaría de él que aceptase que Roland es superior a él, que lo aceptase como Dean, y eso no podría ser jamás, jamás, jamás de los jamases.